Entonces el libro de Hebreos capítulo 7 desde el 23 al 28 habla del sacerdocio. Entonces si vamos a leer los versículos desde el versículo 1 va a ser un poco largo, por eso tomé desde el 23. Pero dice, habla, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, dice la palabra. Habla de, como todos bien sabemos, en el tiempo antiguo, mi hermano, había sacerdote. Dios había constituido sacerdote y sumo sacerdote, personas que sirvieran ahí en el templo, que hagan sacrificios por el pueblo. Y todos conocemos la historia del tiempo antiguo de cómo ellos se manejaban ahí. ¿Por qué? Porque tenía que haber un sacerdote, tenía que haber un sumo sacerdote. Había personas que tenían que estar trabajando ahí en el altar. Entonces, mayormente los levitas era el trabajo que ellos eran pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que realizaran ese trabajo. Y habla de que los otros sacerdotes, refiriéndose a las personas comunes, personas normales como nosotros, llegaron a ser mucho. Dice, ¿por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Bueno, el ser humano, mi hermano, tiene, como siempre digo, tiene una fecha de vencimiento. Así siempre hago esta comparación, porque nosotros tenemos, Dios sabe, Dios conoce, nosotros no conocemos, pero Dios conoce, mi hermano, hasta qué tiempo nosotros vamos a estar con vida. Algunos viven en 20 años, otros viven 30, otros llegan a los 100, 105 años. Nadie conoce hasta cuándo va a vivir, solamente Dios conoce. Y dice que la palabra que había muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque un sacerdote si vivía 100 años, cuando moría ese sacerdote ya tenía que elegirse otro. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron, ahí a causa del pecado entró la muerte al mundo, al ser humano, a la creación de Dios. Ahí encontramos en el principio, en el libro de Génesis, que a causa de ese pecado, Jehová Dios de los ejércitos había dicho que el hombre iba a volver nuevamente al polvo, porque del polvo fue tomado. Por a causa de esa desobediencia de Adán, el hombre fue condenado entonces para un día volver al polvo, porque del polvo fuimos tomados. Y por eso cuando un sacerdote moría, ya tenía que elegirse otro. Y así, si uno vivía, un ejemplo, de 100 años, cuando ese muere ya va a ser cambiado, y ponerle en un siglo, en tantos años, cuántos sacerdotes ya iban a ser cambiados. Por eso dice que no podían continuar. ¿Por qué? Porque había algo que era la muerte que les impedía continuar con su trabajo, porque esto es algo que a todos nos va a llegar. Dice la palabra que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Eso es algo inevitable, algo que aunque muchos tal vez tienen temor, pero es algo que a todos nos va a alcanzar, que es la muerte, mi querido hermano. Dice que llegaron a ser muchos sacerdotes desde que Dios dijo que hubiera sacerdote hasta que dejó, digamos, de ofrecerse sacrificio. ¿Cuántos sacerdotes tal vez pasaron ahí por el templo? Muchos. ¿Por qué? Porque había algo que era la muerte que le impedía continuar y sacar la palabra. Y dice más que cuando dice se refiere a Jesucristo, porque acá está hablando de Jesucristo. Dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesucristo, mi hermano, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida. Él tiene poder para entregar su vida y para volverlo a tomar. Porque Él tiene poder, Él tiene autoridad. Él entregó su vida en la cruz del Calvario, mi hermano. Y Satanás pensó que cuando le mataba en la cruz del Calvario iba a tener ahí a Jesucristo en el infierno y iba a tenerle encarcelado como las demás almas. Pero grande fue su sorpresa que este dueño de la vida, mi hermano, descendió y peleó con el enemigo. Y dice, encontramos en el libro de Apocalipsis, dice, el que estuve muerto y que ahora vivo y tengo las llaves de el Hades, del infierno, el abismo. Él tiene las llaves en su mano. ¿Por qué? Porque él salió victorioso. Y dice que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En el principio Él estaba con Dios. Y dice, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y qué es? ¿Qué podemos entender de inmutable? Es algo que no puede ser cambiado o que no puede ser alterado. Es la palabra inmutable. O sea, Él va a permanecer para siempre. Naipori, UPP o van a hoy lugar. No. Cuando Él venció, ahí Dios le entregó todo a Él. Y desde ahí, hace miles y miles de años ya,
que Él realizó este sacrificio. Él sigue siendo el mismo, mi hermano. Ese mismo Jesucristo, mi querido hermano, oyente, amigo, que encontramos en la Escritura, en los 4 evangelios, que había muerto, que había resucitado y que había aparecido a sus discípulos. Encontramos la historia que Jesucristo se había aparecido a varios de sus discípulos. Ese mismo Jesucristo hasta hoy, ya tal vez pasaron, no sé, 2000, no sé cuántos años atrás, hasta hoy sigue vivo, mi hermano. Y nadie puede quitarle ese lugar. ¿Por qué? Porque Él venció. Y porque Él venció, Dios le sometió todas las cosas, lo que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Están sometidos a este Jesucristo que había vencido, mi hermano, en la cruz del Calvario. Y por eso Él sigue vivo y Él sigue siendo igual. Dios nos cambia. Hoy el mundo, mi hermano, quiere modernizarse. La gente se moderniza, la iglesia. Hay mucha iglesia que ahora ha entrado el modernismo, mi hermano, dentro de las iglesias. Pero el Dios de la Biblia, mi hermano, no puede Él cambiar. Él sigue siendo el mismo Dios de Abraham, el que tenía ese trato con Abraham, el que tenía ese trato con Moisés, mi hermano. Hasta hoy sigue siendo el mismo. Y si encontramos, mi hermano, en la Escritura que en tiempos de Moisés, mi hermano, que este Dios que era Dios celoso, que era Dios un fuego consumidor y que se desagradaba, mi hermano, porque cuando el pueblo Moisés estaba hablando con Dios ahí en el monte y entre tanto ahí el pueblo se estaba corrompiendo, haciendo una imagen de una becerra y Dios se enojó, mi hermano, no le gusta porque dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Y ese mismo Dios, mi hermano, que en ese tiempo se había disgustado, mi hermano, con el pueblo, hasta hoy es el mismo, hermano, y también se disgusta cuando las personas le dejan a un lado y se ponen mirando otra cosa. Cuando las personas le dejan a Dios de lado, mi hermano, y se van detrás, hay personas que se van detrás del dinero. A una persona que estaba dentro de un hogar, de una iglesia evangélica, pero vino la avaricia, mi hermano, y entró a su vida. ¿Y qué pasa? Empezó a trabajar. Dios se bendecía y Dios me bendijo, dice, pero eso que tal vez Dios había dado, ella ya está llevando a otro nivel porque todo es trabajo y ya no tiene tiempo para irse a la iglesia, ya no tiene tiempo para pasar comunión con Dios y de esa manera termina eso que tenía que ser de bendición, termina siéndole una maldición en el sentido espiritual, aunque pueda ser una bendición ahí en cuanto a lo físico. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja, recibe, digamos, la paga de su trabajo, puede conseguir muchas cosas, puede vivir bien tal vez, pero ¿qué te va a servir que uno pueda tener todo, pueda comprar el mundo entero, pero si pierde su alma? Nos dice también en el libro de Mateo, mi hermano, y hay muchas personas que por amor al dinero, mi hermano, han abandonado la iglesia. Hay personas que por amor al dinero, aunque están sirviendo en el altar, ahora solamente lo que hacen es tener la mira en el dinero, en las cosas terrenales, y ahí de esa manera, mi querido hermano, ahí está en peligro el alma de la persona, sea hombre o sea mujer, mi querido hermano. ¿Y qué es lo que por qué estoy saliendo un poco de mi tema? Es porque para también comentar y hablar un poco de que este Dios no cambia y que Él sigue siendo un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie, y a Dios no le gusta cuando uno le deja de lado y se va en pos de otras cosas, mi querido hermano. Y dice que acá, luego volviendo a tema, que Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable, entonces que no puede ser alterado, que no puede ser cambiado. No hay alguien que pueda derrocarle de ese lugar. ¿Por qué? Porque el Padre, el mismo creador de todo, fue el que le dio ese lugar, mi querido hermano, a él. ¿Para qué? Para que él pueda ocupar, y que hasta ahora está en ese lugar. Y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Este Jesucristo, mi hermano, puede salvar tu vida, puede salvar mi vida, mi hermano. Si nosotros por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios, Él tiene ese poder para salvar nuestra vida, mi hermano. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí, dice. En el tiempo antiguo, los sacerdotes, mi hermano, personas comunes como nosotros, ellos no podían salvar. Ellos lo que hacían era ofrecer sacrificio, expiación por el pecado, para que el pecado de la persona pueda ser perdonado.
Venían las personas y le traían, encontramos de diferentes tipos de sacrificios ahí, expiaciones y todas esas cosas para diferentes cosas había, y el sacerdote era su trabajo de ofrecer entonces para que el pecado del pueblo o el pecado de la persona pueda ser perdonado, mi hermano. Y ellos no podían salvar a la persona. Pero este Jesucristo que hasta ahora sigue vivo, Él tiene poder para salvar, pero dice para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por medio de Jesucristo hay la salvación. El mundo te pinta muchas cosas, la religión, el tradicionalismo, la religión tradicional conocemos que es el catolicismo, mi hermano. Y ellos te pintan una historia que es totalmente va en contra de la palabra. Aquí la verdadera cosa, María no salva a nadie. Ni ninguno de los que ellos llaman santos no pueden salvar. El único que puede salvar es Jesucristo. El único que tiene poder y tiene esa autoridad para salvar nuestra vida se llama Jesucristo. Porque por eso dice que por Él se acercan a Dios. Si usted quiere acercarse verdaderamente, si usted quiere volver a tener esa comunión con Dios, como en el principio de la creación, mi hermano, usted tiene que acercarse a Dios por medio de Jesucristo. ¿Usted cómo? Pero me dirá, ¿cómo? Bueno, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Usted tiene que primeramente confesar su pecado, pedirle perdón, confesar con sus labios que Él es Señor y Salvador y aceptarle en su corazón. En el libro de Romanos encontramos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan capítulo 1, versículo 12. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esa manera usted puede acercarse a Dios aceptando a este Jesucristo, diciéndole: Señor Jesús, entra en mi corazón, te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Cuando usted hace eso, usted ahí ya tiene esa comunión con el Padre. Él es el puente para llegar al Padre por medio de Jesucristo. Póngalo como una comparación. Usted tiene que pasar un río, usted tiene que pasar algún abismo. Usted necesita algo, un medio para pasar allá al otro lado. Y tal vez usted, si encuentra alguna cosa, un puente, usted va a usar el puente para pasar allá al otro lado. Pero sin ese puente, usted un abismo que tiene tal vez 200 metros de profundidad y tiene como, no sé, 50 metros de ancho, usted saltando no va a poder, mi hermano, llegar al otro lado. Y también es así la vida espiritual, mi hermano. Uno no puede llegar al cielo, mi hermano, de cualquier forma. La única forma es único y no hay otra forma, solamente es Jesucristo. Dice: yo soy el camino. Por medio de Jesucristo, Él te va a servir de puente, y usted a través de Jesucristo, usted va a caminar y va a pasar allá al otro lado y va a llegar ahí al paraíso eterno, ahí a la tierra prometida, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque si usted trata de saltar, usted va, y hay personas que tratan de llegar al cielo, pero no usan ese puente, y es como que va uno tratando de saltar, pero uno máximo salta 2-3 metros, y bueno, cae al abismo, y el abismo puede simbolizar el infierno, mi hermano. No hay otra forma. Buenas obras no lleva al cielo. Ser educado no lleva al cielo. Ser una persona inteligente no lleva al cielo. Ser una persona adinerada no lleva al cielo. Ser una persona con varios títulos, con una sabiduría humana tremenda, no lleva al cielo. Pero lo único que lleva al cielo es aceptando a Jesucristo. Una persona puede ser alguien que no lee, puede ser alguien que no sabe leer, que no sabe escribir, que no sabe hablar, que no sabe, expresarse. Pero si toma este puente llamado Jesucristo, él va a entrar en el reino de los cielos, y los demás van a caer ahí en el abismo, con toda su inteligencia, con toda su sabiduría, con toda su riqueza. Porque en la Biblia yo no encuentro, mi hermano, que hay otra forma de llegar al cielo, no. Dice que la salvación es por gracia, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y Él puede salvar a las personas que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Dice: viviendo siempre para interceder por ellos. Vive Él por siempre y va a vivir para siempre, porque una vez hizo este sacrificio. Él murió solamente en carne, murió, mi hermano.
descendió y luego resucitó. Descendió al infierno, venció al diablo y luego resucitó. Y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Para qué dice? Viviendo para interceder por ellos, viviendo para interceder por ti. Pero ahora Él es tu abogado, mañana va a ser nuestro juez. Dice la palabra, hijito, esto os escribo para que no pequéis, y si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo, hombre. En el libro de Primera de Juan encontramos ese capítulo 2, versículo 1, si no me estoy equivocando. Si uno comete pecado, uno tiene este abogado que puede interceder por usted delante del Padre, mi hermano. Pero el día de mañana, este que ahora está intercediendo por mi vida, el que está intercediendo por tu vida, ese va a ser tu juez, mi hermano. Él va a ser el que te va a juzgar. Encontramos en el libro de Apocalipsis el juicio del gran trono blanco, ahí donde dice, vi grande y pequeño, dice la palabra, de pie delante de ese juez que va a ser Jesucristo, porque Dios le dio la autoridad al Hijo. Y ahí Él ya no va a interceder, ahora está intercediendo por tu vida y por mi vida delante del Padre. Pero cuando lleguemos ahí, delante de el juicio del gran trono blanco, Él va a ser ahí el juez. Ahí ya no va a haber abogado, ahí nadie puede sobornar, nadie puede comprar, mi hermano. Aquí sobre la tierra, la justicia uno puede comprar, pero ahí no hay eso. Y luego dice la palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía, a nosotros nos convenía que Jesucristo sea nuestro sacerdote. Dice que Él era santo, Él era inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él era santo, encontramos que Él siempre se condujo de una manera santa. Él era inocente, aunque Él no había pecado, igual Él no tenía algo por el cual culparle. Encontramos también que este hombre había dicho, yo no tengo algo con qué acusarle, ni el mismo Pilato no había encontrado él con qué acusarle a Jesucristo. Y dice, apartado de los pecadores. ¿Por qué dice apartado de los pecadores? Porque Él no hacía lo mismo que hacían los pecadores. Ciertamente encontramos en la palabra que Él comía con los publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque Él había venido a salvar a pecadores. Pero aunque Él era su trabajo salvar a aquellos, pero Él no hacía lo que hacían esos publicanos y pecadores. Él siempre se condujo de una manera santa, inocente, sin mancha, dice la palabra. Y luego dice, hecho más sublime que los cielos. Continuando, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes de antes, mi hermano, ellos tenían que primeramente ofrecer sacrificio por sus propios pecados. ¿Para qué? Para luego entrar a hacer la obra, porque si uno estaba en pecado, ahí automáticamente caía muerto entonces ese sacerdote. Pero él no tiene necesidad, mi hermano, de hacer este sacrificio por su pecado. Él nunca pecó. Él hizo este sacrificio acá, dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él fue el sacrificio, Él fue el cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que pueda ser pagado nuestra deuda, mi querido hermano que está en sintonía. ¿Y para qué Él hizo este sacrificio? ¿Para qué? Para que usted tenga vida y para que usted la tenga en abundancia. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Antes había hombres débiles, mi hermano, con pecados, con errores, pero luego que vino este sacerdote que no tiene mancha, que no tiene arruga y que vive eternamente y para siempre, ahí cambió totalmente la historia. Y Él puede comprendernos, mi hermano. Nos convenía que Él estuviera intercediendo por nosotros, porque Él comprende, mi hermano. Acá encontramos también en el capítulo 2, versículo 18, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice la palabra. Él también pasó por momentos difíciles, mi hermano. Y Él comprende cuando usted está pasando por un momento de angustia, por un momento de cansancio, un momento difícil. ¿Por qué te digo que Él comprende la angustia? Encontramos que cuando Él estaba ahí en el monte orando, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Él estaba afligido ahí, angustiado en el alma. Y Él conoce, mi hermano, cuando usted pasa por ese momento de aflicción.
También en el capítulo 4, versículo 15 del mismo Hebreo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue también tentado, imagínense, en el libro de Mateo capítulo 4 habla, mi hermano, que el mismo Satanás fue y le tentó cuando él estaba ahí en el desierto, pero aunque él fue tentado igual que nosotros, mi hermano, él no cometió pecado. Ahí está la gran diferencia, hermano, y por eso él comprende, mi hermano, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, cuando somos tentados. Él sabe, mi hermano. Dice que es poderoso para socorrernos si nosotros le pedimos a él socorro. Pero si no le pedimos a él que él pueda socorrernos, mi hermano, él no va a poder hacer nada. Hay que pedirle a él. Entonces este Jesucristo hizo este sacrificio por mi vida. Hizo el sacrificio por tu vida, para que usted tenga vida y para que yo tenga vida. Dice la palabra en el libro también de Juan, dice que el enemigo vino para matar, vino para hurtar y vino para destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino para hacer, para matar tu vida espiritual. Aún físicamente puede matarte el enemigo. Para hurtar, para robarte esas cosas que usted tal vez te ha robado la felicidad. El enemigo te está robando felicidad, el enemigo te está robando esa paz en tu hogar. Tal vez usted está siempre con su pareja peleando, es porque el enemigo te está robando algo, mi hermano. Y para destruir, también el enemigo siempre busca destruir a cada persona, pero Jesucristo está ahí, ¿para qué? Para que usted tenga vida, para que la tenga en abundancia, pero usted tiene que pedirle que Él pueda hacer esa obra en tu vida. Usted tiene que pedirle que Él haga esta obra diciéndole, Señor, libértame. Usted está atado en algún vicio, usted tiene que decirle, Señor, libértame. Usted está atado a alguna adicción, dígale, Señor, libértame. Él tiene poder. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el libro de San Juan capítulo 8 dice la palabra. Y Él tiene poder, mi hermano, pero hay que pedirle. Nosotros tenemos que primeramente poner de nuestra parte y pedirle a Él que Él pueda hacer la obra, porque de otra manera no va a poder Él hacer la obra, mi hermano. En nuestras manos está la decisión, está en tus manos, mi querido hermano. Usted está escuchando esta palabra porque Dios te ha privilegiado con escuchar esta palabra y te está dando esta invitación para que usted hoy pueda aceptar a este Jesucristo como su único y suficiente Salvador, diciéndole, Señor, ven y entra en mi vida, haz morada en mi vida y te entrego las riendas de mi vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador. De esta manera usted puede pedirle a Él que Él entre en tu vida, mi hermano. Si hoy escuchaste la voz, no endurezcas tu corazón, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra, porque llegará momentos donde uno va a estar buscando, pero ya será en vano porque será tarde.